Estamos en la serie del libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 21 y allí vamos a centrarnos en los versículos 17 al 26. Este capítulo de este libro quizás es uno de los capítulos más complicados que me ha tocado estudiar. Y de hecho, tenía la tentación de predicarlo desde el versículo 17 hasta el 36, pero dije, no, hay cosas aquí que es importante que las miremos con cuidado. Entonces vamos a tener una lectura de los versículos 17 hasta el 26 y lo vamos a hacer de dos formas. La primera se encuentra en los versículos 17 al 20, donde se aborda la recepción de Pablo cuando llega a la ciudad de Jerusalén. Encontramos a Pablo. eh, Recuerden lo que tratamos la semana pasada. Pablo se dispone a ir hasta Jerusalén, pero él sabe los peligros que le esperaban allí. Por todas partes el Espíritu Santo testificaba: Pablo, estas son las cosas que te han de venir. No era nada agradable de las noticias acerca de lo que le esperaba a Pablo. Sin embargo, él estaba convencido que era la voluntad de Dios el ir hasta Jerusalén y se propuso ir hasta Jerusalén. Así que Pablo es recibido allí por los ancianos de la iglesia en Judea. Esa primera parte la vamos a estar mirando en los versículos, dije ya, 17 al 20 del capítulo 21. La otra parte corresponde a los versículos 21 al 26 y abordaremos allí la tensión cultural y religiosa que presenta la predicación del Evangelio. Pablo llega a Jerusalén y se encuentra con la iglesia. Es importante destacar que la iglesia de Judea no es igual a la iglesia que se observa en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Es decir, esta es una iglesia con una cultura judía, a diferencia de la iglesia que aparece en Antioquía, una iglesia que tiene también una tradición gentil. Por eso vamos a destacar algo importante otra vez para recordar este libro. Se compone de 28 capítulos. El mensaje o el tema central de este libro es cómo se establece la iglesia, cómo nace la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia en el mundo conocido, cómo se cumple la gran comisión. Y a su vez es una estructura que cuando la miras, la forma en que está elaborado este libro, podemos encontrar dos estructuras dentro de este libro acerca del liderazgo cristiano. La primera parte, observamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 a un líder destacado, el apóstol Pedro. Pero luego del capítulo 13 en adelante, hasta el 28, observamos que ya no es Pedro. Ahora, ¿quién es? Pablo. Y por supuesto, todos nosotros, ¿a quién quisiéramos parecernos? Pero ¿a quién nos parecemos realmente? A Pedro. Así que hay una seria aspiración de nosotros de querer ser como Pablo. Amén. Que Dios nos ayude. Sabemos lo que le ocurrió a Pedro y sabemos su carácter. Y aún siendo apóstol, Dios transformando su carácter. Pablo es otra cosa. Pablo es como de una olma de zapato que ya no se vuelve a encontrar, pero quisiéramos encontrarla para pisarla. Pero nosotros no seguimos a Pablo, seguimos las pisadas de Cristo. Son las mismas pisadas que siguió Pablo. Pero hay algo en este hombre que pocos nosotros seríamos capaces de decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso lo dijo él.
Y uno dice, Pablo, ¿fuiste tan atrevido de decir eso? Sí, él lo dijo y lo escribió y se lo dijo a la iglesia. Pero Pablo no estaba diciendo que él era perfecto. Ningún hombre es perfecto. Hay uno solo, se llama Cristo. Pablo lo que quería decir con su entusiasmo es que, hermano, nosotros somos llamados a seguir las huellas de Cristo. Y tenemos que imitar a aquellos que siguen las huellas de Cristo. Amén. Usted y yo somos llamados a seguir a aquellos que están caminando tras las pisadas del Señor Jesús. Hubo hombres y mujeres que lo hicieron y seguramente habrá muchos que lo harán después de nosotros. Por eso la Biblia nos muestra desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 de este libro a un hombre llamado Pablo y cómo Dios lo usó, sus convicciones, su carácter, su dedicación, su pasión por el Evangelio, su entrega al punto de que no importa que corría peligro su vida, Pablo estaba dispuesto a dar incluso su vida por causa del Evangelio de Cristo. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. Amén, hermano. Así que dice, verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Recuerde que Jacobo es uno de los apóstoles, columna de la iglesia en Judea, se supone que era hermano del Señor Jesús, etc. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Quiénes le estaban esperando a Pablo? Todos los ancianos. Y este término anciano aquí no es de edad, es de oficio. Eran los pastores de la iglesia que estaban aguardando la llegada de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había salido de Judea, había sido enviado a Antioquía, de Antioquía había sido encomendado a la gracia de Dios junto con Bernabé a desarrollar la obra misionera, y después de un largo periodo de tiempo, Pablo regresó a Antioquía, y de Antioquía Pablo tenía que ir a Judea porque estaba la iglesia. Eso se entiende cuando comprendemos lo que significa rendición de cuentas. Los líderes son llamados a rendir cuentas. Nosotros no caminamos en ministerios independientes. Nuestros ministerios deberían estar sujetos a una iglesia local, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, no hay ministros, no hay siervos independientes, no hay ministerios independientes. Los ministerios pertenecen a la iglesia del Señor. Y Pablo lo sabía, lo había enseñado en sus cartas. Así que Pablo llega a Jerusalén y tiene que rendir cuenta de lo que había sido su travesía y su ministerio. Por eso el verso 19 nos dice, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una. Rendición de cuenta, información, informe. Una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y aunque dice por su ministerio, sabemos que el ministerio es del Señor. Amén. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia, de los líderes, cuando recibieron de primera mano el informe de Pablo? Dice el verso 20, cuando ellos oyeron el informe de Pablo, glorificaron al Señor y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Este es lo que me preocupa al final del texto. Por eso aquí no podemos perder de vista que hay una cultura, y lo vamos a mirar entre un momento. Estos son judíos. Habían creído en el Señor, eran amantes del Señor, del Evangelio, pero no se habían apartado de su cultura,
mantenían todavía los preceptos de la ley. ¿Recuerda el problema de Pedro? Hechos 10. Pedro, el Espíritu Santo tiene que tratar con él para romper sus paradigmas culturales y enseñarle a Pedro que el Señor no solamente quería la salvación de los judíos, sino también la salvación de los gentiles. Había un hombre llamado Cornelio que estaba dedicado a orar todos los días y daba ofrendas al Señor, pero no había sido salvo. Era un religioso, apasionado, en busca del Señor. Increíblemente, mucho más apasionado que muchos otros que estaban allí. El Señor tiene que usar a Pedro para llevarle el evangelio a Cornelio y a sus amigos y toda la familia que se había reunido, pero Dios tenía que hacer un tratamiento especial con Pedro, ¿lo recuerda? Tuvo que hacer que descendiera en una visión, un éxtasis espiritual, un lienzo con diferentes animales y la voz de Dios diciéndole: Pedro, ¿tienes hambre? Mata y come. Y Pedro: no, Señor, no puedo hacer eso porque no puedo, soy judío, nunca ha entrado en mi boca algo inmundo. Y la voz de Dios recriminándole, más que recriminándole, exhortándole amablemente: Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y él no entendía. Hasta que llegaron aquellos hombres y le explicaron: mira, hay un hombre que tuvo un trato también de Dios y él dijo que tenían que venir a buscarte, y ese hombre era Cornelio. Por eso Pedro, cuando entra a casa de Cornelio, entra a regañadientes, al Señor impulsándolo. Y aquí entra lo que es cultura, hermano, cultura. Estos días le decía a alguien: mira, creo que era, no recuerdo a quién le decía, a mí me hubiera gustado haber sido evangelizado por un evangelio, vamos a decirlo así, mucho más bíblico. Me refiero a esto. Nosotros venimos o traemos paradigmas que creemos que son bíblicos, pero en realidad son antibíblicos. Le doy dos ejemplos. Creo que hemos hablado de eso, de los mitos del evangelio cultural. Uno de esos mitos de los cuales ya hemos abordado y la mayoría lo ha entendido es que nosotros no nacimos en el evangelio, porque venimos de un hogar donde nuestros padres eran cristianos. Pero ese es un mito. Yo no sé si hasta el sol de hoy en esta iglesia algunos de ustedes todavía tienen ese mito. Nuestros hijos no deben creer que ellos son cristianos porque ellos nacieron en un hogar cristiano. Nosotros no debemos suponer eso, ni ellos deben suponerlo. Amén. Nuestros hijos necesitan que escuchar el evangelio, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como nosotros hemos creído. ¿Sí? Igual todos nuestros familiares. Entonces, ese mito que ha hecho daño, yo le decía a alguien: bueno, eso fue lo que recibimos. Muchos recibieron eso. Soy cristiano porque yo nací en el evangelio. Porque era o viene de un hogar de cristianos. Sabemos que eso no es verdad. Otro de los mitos que hay que derribar, y no sé hasta cuándo tendríamos que estar hablando de eso. Hermano, yo sé cuando tú quieres decir que tus hijos están bajo la promesa. Pues yo soy padre, tengo 3 hijos. Lo que queremos decir con eso, que nuestros hijos están bajo la promesa, se basa en un capítulo, por cierto, de Hechos, capítulo 16, verso 31, de El carcelero de Filipo, donde Pablo y Silas tratan con él y le dicen a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero sabemos que Pablo tuvo que predicarle a toda su familia el evangelio
Y en el contexto sabemos que después de predicar el evangelio, toda la familia fue bautizada. Así que creer que nuestros hijos están bajo la promesa y no preocuparnos por predicar el evangelio, hermano, está mal. Está muy mal, porque estamos descansando sobre algo que no es verdad. En verdad, no es verdad de fondo. Porque ciertamente yo debo creer que ellos, bajo la promesa de que se les predique el evangelio, tienen que llegar a los pies de Cristo, pero alguien tiene que predicarle el evangelio para que crean y sean salvos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si no lo hacemos así, otra vez es evangelio cultural, que no significa entrar al cielo. Por eso vamos a mirar algo más adelante en cuanto a esto. Eso que acabo de citar, el verso 20, es lo que vamos a mirar al final. Cuando los ancianos le dicen a Pablo, Pablo, ya ves cuántos judíos, recuerda que Pablo era audaz, se metía en la sinagoga, donde quiera que llegaba, lo primero que hacía era buscar una sinagoga, se molestaba con los judíos, luego le decía, mira, ya no les predico más el evangelio, me voy a los gentiles, y luego los ves otra vez regresando a una sinagoga a predicar el evangelio a sus hermanos de la nación. ¿Por qué hacía eso? Porque los amaba y deseaba la salvación de su pueblo, tanto que escribe Romanos y dice, ojalá yo mismo hubiera sido apartado del Señor para que muchos de ustedes lleguen a los pies de Cristo. Nadie dice eso así. Nadie dice, no, ojalá yo me salve y ustedes se pierdan. Pero Pablo dice, no, ojalá yo mismo me perdiera incluso, pero con tal de que todos ustedes lleguen a los pies del Señor. Entonces esto lo vamos a mirar. Pero lo que quiero también destacar de este versículo es el gozo que hay cuando el evangelio se predica. Ese testimonio de Pablo, ese informe de Pablo, nos muestra que la iglesia estaba llena de gozo, daba gloria a Dios, es un tremendo informe de la obra misionera, la iglesia está contenta, pero hay una reacción de los líderes. Sí, Pablo, estamos de acuerdo, qué bueno por el informe, hay celebración, hay reconocimiento, pero se presenta, número 2, una tensión cultural y religiosa que el evangelio va a ser predicado y eso puede suceder. A partir del versículo 21, observe. Pero se les ha informado, esto es lo que le dicen los ancianos a Pablo, se les ha informado, o sea, que los judíos habían escuchado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole, no circunciden a sus hijos y observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá porque oirán que has venido. ¿Usted recuerda lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo? Cuando llegues a Jerusalén, no te esperan cosas buenas. Van a procurar matarte. El Evangelio, en algunas partes, y la mayoría de las partes, siempre va a traer tensión cultural y religiosa. Hermano, si en algún lugar donde tú haces vida, sea el trabajo, la universidad, los estudios, etcétera, la gente dice, este hermanito, esta hermanita, todo el tiempo está predicándonos, todo el tiempo está hablando del evangelio, todo el tiempo nos está incomodando. Para el mundo, usted será un mal cristiano. Pero si la gente dice, no vale, este evangélico es distinto, mira, se reúne con nosotros, echa chistes, la misma cosa de nosotros.
para el mundo usted será un buen cristiano. Pero que nos conozcan porque tengamos temor de Dios en nuestras vidas, sea lo que sea, pase lo que pase. Y por causa del Evangelio, quiero recordarle que usted va a poder, que usted posiblemente va a perder amistades. Posiblemente va a ganar amistades, pero posiblemente va a perder amistades. Y eso va a suceder en el liceo, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, brillando para Cristo. Ahora, si tú no brillas para Cristo y el mundo está contigo, ten cuidado. Ten mucho cuidado, porque estás apagando la luz del Evangelio que hay en ti para esas personas. Amén. ¿Qué querían los judíos? Bueno, la advertencia. Pablo, se escucha ciertamente que tú has hecho una buena obra, pero se les ha informado a ellos, a los judíos, que están entre los gentiles, que tú estás enseñando a apostatar de Moisés, es decir, negar las tradiciones de Moisés. Pablo no estaba haciendo eso. Pablo no estaba haciendo eso. Lo que pasa es que cuando tú presentas el Evangelio de una u otra forma va a ofender a la cultura. Eso es así. Cuando uno presenta bíblicamente el Evangelio, usted va a ofender a la cultura. Fíjate, hablar de Cristo, ¿qué significa realmente? Significa que hay buenas noticias, que hubo uno que murió por nuestros pecados. Esas son buenas noticias. Pero aquí viene la mala noticia, que es lo que muchos no quieren escuchar. Que tú estás viviendo en el pecado y tienes que apartarte del pecado, arrepentirte y creer en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Eso no lo puedes obviar. Si lo haces, estás vendiendo un evangelio no bíblico. Si lo haces, estás negando un fundamento, valga la redundancia, fundamental del evangelio. El evangelio significa arrepentimiento. Porque si yo estoy enfermo, necesito reconocer que estoy enfermo. Usted viene a mí y me dice, hermano, tómese esta medicina. Y yo digo, ¿para qué? Tómese esta vitamina, ¿para qué? Pero si hay un diagnóstico que dice, mira, a usted le está ocurriendo esta serie de cosas y usted por lo cual debe hacer esto, uno reconoce su condición, ¿sí o no? Y por tanto uno dice, bueno, dame la medicina. Entonces, el evangelio tiene que ser presentado, mis hermanos, en su justa dimensión bíblica. Hay buenas noticias, pero también hay malas noticias. Si no lo hacemos así, lo que estamos presentando es un evangelio acompáñeme, cultural. Aquí en la iglesia, por cierto, una vez prohibimos una obra de teatro. Y hasta el sol de hoy no se ha hecho porque yo le dije a los jóvenes, modifiquen esa parte, busquen la forma de hacerlo, ¿verdad? Pero parece que no la encontraron. Hay una obra de teatro, voy a hacer un paréntesis para dar un ejemplo. Hay una obra de teatro que circula mucho en las iglesias, no sé si usted lo ha visto. Está una persona, eh, llegan otros que parecen unos demonios, comienzan a darle vuelta, lo jalan para acá, lo jalan para allá, luego finalmente le van presentando, ¿no?, todos los pecados, lujuria, qué sé yo, prostitución, alcohol, y entonces la persona está en ese debate, que sí, que no, finalmente es atrapado. Hasta ahí todo está bien.
Luego cae bajo la esclavitud del pecado. Hasta ahí todo está bien. Pero luego viene otra persona, que se supone que es Cristo, se le acerca, lo abraza, lo levanta, pero en ese momento parece que llega otro que parece el diablo. ¿Y qué hace el personaje? Por la espalda golpea a Cristo y lo mata. Allí está mal. Eso no es el Evangelio. Ese es un mensaje subliminal. Si usted no lo entiende, se lo explico. Usted está diciéndole con ese mensaje al mundo que el diablo tiene más poder que Jesucristo y que el diablo es el autor intelectual y material de la muerte de Jesús, cuando eso es una gran mentira. Cristo muere en una cruz por la exclusiva voluntad del Padre, por el eterno consejo del Padre. Cristo muere en una cruz porque fue el plan redentor de Dios de morir por nuestros pecados. Y hay vida cuando creemos en Él. Cristo no muere por la voluntad de un diablo. Cristo no muere por la voluntad del mundo. Cristo se somete a la voluntad del Padre y va a la cruz y cumple el propósito divino de Dios de traer salvación a los pecadores. Esa es la parte de esa obra que no está bien. Por eso todo lo que la iglesia hace debe filtrarlo a la luz del Evangelio. Las canciones que cantamos en esta iglesia son filtradas. ¿Por qué? Porque no queremos canciones que exalten nuestro ego, que exalten nuestra humanidad, que hagan sentir bien nuestras emociones. No significa que no nos vamos a emocionar cuando cantamos. Lo que estoy diciendo es que las canciones que canta una iglesia no deben centrarse en exaltar a un hombre, a una persona. Deben centrarse en exaltar a Cristo, a Dios y su reino. Y si en una iglesia se canta una canción que está más bien haciéndonos sentir muy alegres, muy contentos, como suavizando el evangelio, tal canción debe ser borrada del auditorio de esa iglesia. No dice amén como dice Adrián. Sí, hermano. ¿Sabe cuál es el problema que sucede en el mundo cristiano? No hay músicos cristianos. Y Dios bendiga a los músicos de esta iglesia. No hay músicos cristianos. Hay cristianos que hacen música. ¿Ve la diferencia? Y los primeros en la iglesia que deberían digerir teología bíblica, no necesariamente pasar por un seminario o ir a un instituto, pero que deberían estar claros en lo que es la concepción bíblica del evangelio, porque de ahí deriva dos cosas: deriva la predicación bíblica y deriva la himnología bíblica. ¿Por qué usted cree que a través de los siglos ha permanecido en el tiempo un librito llamado Himnario Azul? Porque la mayoría de esos himnos fueron compuestos en momentos de muchas dificultades y están apegados a las Escrituras. Yo doy gracias al Señor por el equipo de alabanza que tenemos, que en los últimos años ha filtrado todas esas cosas. Y en cualquier momento, cuando cantamos algo, y yo me di cuenta que algo no está bien, incluso los líderes de alabanza se dan cuenta, ellos dicen, esto hay que modificarlo. Aquí cantábamos una canción y ellos se dieron cuenta que esa canción tenía una parte que no era bíblica, ellos mismos la modificaron. Luego esa canción se está cantando en otras iglesias bajo esa modificación, porque queremos, en verdad,
tener un evangelio que glorifique al Señor. Amén. Volviendo a Pablo, esta tensión cultural la vamos a mirar de esta forma. Fíjese, los ancianos le recomiendan a Pablo lo siguiente. Versículo 23. Pablo, te hacemos una recomendación. Hay entre nosotros, 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, tradición judía. Iban a entrar al templo, señal de purificación. Y todos comprendemos que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Bueno, fíjese, verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí hay una tensión cultural que la vamos a mirar en un momento y religiosa. Pablo está entredicho. ¿Qué hago? Si hago esto, cumplo la ley. Pero ¿qué pasa con el evangelio que he predicado? Bueno, aquí requerimos algo que usted y yo necesitamos manejar y se llama cosmovisión. Y no cualquier cosmovisión bíblica. ¿Qué es cosmovisión? La forma en que miramos el mundo, en que miramos la vida. Todos nosotros traemos una cosmovisión. Cuando tú vienes del mundo y cruzas la línea hacia el evangelio, tú vienes con una cosmovisión, la forma en que estás mirando la vida. Luego que comienzas a entender las escrituras, ¿qué te das cuenta? Que tu cosmovisión ha estado errada. O hay que ajustarla. O hay tradiciones que tenemos que mirar con cuidado. Entonces, nosotros los cristianos necesitamos abordar con cuidado la cultura. Pablo hizo lo mismo aquí. Mientras hayan tradiciones que no choquen contra los principios fundamentales del evangelio, no hay problema. Pero si hay tradiciones que chocan o cultura que choca contra los principios del evangelio, ahí es donde está nuestro problema. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué debo hacer en ese momento? Pablo es judío. Pablo conoce la ley. Pablo viene de una formación religiosa profunda, es un teólogo del mundo de los fariseos. Pablo conoce la ley de Moisés, pero Pablo fue impactado por el evangelio y a partir de ese impacto del evangelio, Pablo comienza a filtrar toda su formación, toda su teología. ¿Por qué creemos, hermano, que fue Pablo el hombre que Dios llama a evangelizar al mundo gentil? Porque es el hombre que está más preparado para eso en ese momento. Dios iba a usar la formación intelectual, teológica de Pablo, su cultura, para llevar el evangelio a un mundo que necesitaba a Cristo. Y Pablo tenía un entendimiento de las dos cosmovisiones. Pablo entendía el mundo gentil y Pablo entendía el mundo judío, a diferencia de Pedro, que se encerró para entender solo su cosmovisión judía. Y este es el problema de los ancianos aquí. Ellos están encerrados bajo una cosmovisión totalmente judía. Son evangélicos, son cristianos, pero la tradición judía los había atrapado. Aún todavía estaban luchando con eso. Pero Pablo, que es libre para ciertas cosas, Pablo dice, yo no tengo problema. Yo voy a mostrar que yo no tengo nada contra la tradición de mis padres. Va con los 4 hombres, se rasura el pelo, yo no sé si tenía mucho, algunos dicen que era medio calvito. Y entra al templo.
uno tiene que tener un entendimiento de la cultura sin vender la libertad en Cristo. Es una tensión que se va a presentar otra vez. Hay momentos en los cuales la cultura es invasiva, pero uno tiene que tener bien claro hasta dónde están los límites de su libertad en Cristo y no debo negociar esa libertad por libertinaje, por cierto. El doctor Eugenio Nida, traigo a colación esto en relación a la cosmovisión bíblica de Pablo y de todos. Él hablando de la cultura, dice es un erudito, es un traductor, un teólogo, un antropólogo, doctor Eugenio Nida dice, oiga, todo comportamiento aprendido que es adquirido socialmente, eso se llama cultura. Comportamiento que se aprende socialmente en un grupo, ¿ok? Comportamiento que se aprende socialmente. Lo imitamos, dice Nida. Y que sus características materiales y no materiales es transmitido de una generación a otra. Es decir, lo que tú vistes en tu hogar, no solamente tú aprendiste comportamientos visibles, sino que la parte no visible, es decir, la espiritualidad, se transmite de generación en generación. Eso es cultura, comportamiento aprendido. ¿Por qué usted cree que la gente, cuando el niño tiene hipo, qué hace? Hermano, ¿en serio? O sea, ¿esto le va a quitar el hipo? Pero es cultura, ¿sí? Y cultura religiosa. ¿En serio? Va a una casa, entra, y cuando usted mira a la puerta, una penca de sábila. ¿Por qué está eso allí? Protección. Lacito rojo, qué sé yo. Mire, uno de los fenómenos culturales más tremendos es el latinoamericano. Nosotros tenemos una mezcla de cosas, el latinoamericano. Nadie quiere pasar por debajo de una escalera. Miedo, ¿verdad? Temor. La gente pone eso en su casa, la penca de sábila, por protección. Pero fíjese que Nida entonces tiene razón, porque él dice que adquirimos, la cultura se adquiere y sus características materiales y no materiales es transmitido de una generación a otra. Entonces, ¿qué sucedió? La abuela le dijo a la hija, mira, ponle el hilito. Entonces la hija le dijo a la hija, ponle el hilito. Y así va de generación en generación. Una vez, un joven se casó y a él le gustaba un pescado, bueno, un pescado. Se lo lleva a su esposa, que está recién casado, y le dice que le hiciera ese pescado porque a él le gustaba ese pescado. La joven agarró, cortó la cabeza, botó la cabeza y metió el pescado en el sartén. Él se queda viendo la cosa y dice, ¿por qué hace eso? Pero claro, está recién casado, ¿verdad? Entonces no quiere tener una guerra. Se queda tranquilo, pero le extrañó la cosa. Y, oye, pero es que en mi familia eso es lo más sabroso. Luego él va y le pregunta a la mamá de la muchacha, mira que mi esposa hizo esto. Y la mamá le dice, no, es que así lo hacemos nosotros, ¿no? Es que así es que se hace ese pescado. Pero él no se quedó con eso.
Luego va y le pregunta a la abuelita, abuela, ven acá, compré un pescado, mi esposa lo hizo así. La abuelita se ríe y le dice, hijo, yo sé lo que pasó allí. ¿Sabe? Mi esposo una vez trajo ese pescado, pero nosotros teníamos un sartén pequeño. Entonces, como el pescado no cabía, yo le corté la cabeza al pescado y metí. Entonces se volvió una cultura. ¿Se da cuenta? Así puede suceder en la iglesia. Como sucede en nuestras familias, puede suceder en una iglesia. Hacemos algo y decimos, no, pero es que eso es así, porque es bíblico. 7 diáconos. ¿De dónde sacamos eso? No, la Biblia dice que son 7. No, hermano, lo que tú lees allí en la Biblia, en el Hechos capítulo 6, es un subtítulo en negrita que dice elección de los 7. Claro, fueron 7, pero no es necesariamente debían ser 7 diáconos. Volviendo a esto, tenemos que entender la cultura para poder evangelizar debidamente y no ser de tropiezo al evangelio y saber hasta dónde marcar límites para la cultura. En 1974, en un Congreso Mundial de Evangelismo, se estableció uno de los pactos más extraordinarios de la historia de ese Congreso Mundial y se fijó objetivos acerca de la evangelización global. Ese pacto se conoció o se conoce como el Pacto de Lausana, 1974, impulsada, por cierto, por el evangelista, el doctor Billy Graham. Ya falleció, está en la presencia del Señor. Pero él dice, o mejor dicho, este pacto recoge algo que a nosotros nos interesa hoy. Tú quieres evangelizar bien, amén. Usted quiere ser un puente para que otros lleguen a Cristo, amén. Usted entonces necesita tener una cosmovisión bíblica y entender la cultura, como Pablo. Dice este pacto, quiero que escuche, presta atención. La cultura siempre tiene que ser probada y juzgada por la Escritura. ¿Está usted de acuerdo? Toda cultura tiene que ser probada a través de la Biblia, filtrada a través de la Biblia. Si hay una tradición en una iglesia que eso no causa ruido para el cumplimiento de la gran comisión, amén. Si comienza a causar ruidos o sirve de impedimento, tenemos que mirar esa tradición. Las iglesias han mantenido por años una tradición dentro de sus programas, el miércoles de oración. Amén. Eso no nos causa problema a nosotros, ¿sí o no? Nosotros hacemos el culto los miércoles, gloria a Dios. Pero imagínate, en una iglesia donde esa tradición es fuerte y viene un pastor joven, inexperto, y él por simple deseo dice, no, ya no vamos a orar los miércoles, vamos a orar los viernes. Bueno, eso pudiera derivar en una tercera guerra mundial en esa iglesia. Abajo nosotros nos congregábamos, abajo. Y hay un púlpito mucho más grande que este, que está abajo. Es un púlpito que, bueno, yo no me veo en ese púlpito, porque es de aquí hasta aquí. Ahí se guardan muchas cosas. Tiene años ese púlpito aquí. Decidimos bajarlo y dejar este más sencillo. Posiblemente vamos a cambiar este también. A lo mejor se va a portar mejor cuando digo esto. Entonces, cuando estaba ese púlpito abajo, teníamos una diaconisa y ella trajo un florero muy lindo. Entonces ella todos los domingos colocaba ese florero precisamente donde el pastor iba a predicar, con sus flores muy hermosas. Yo por respeto agarraba ese jarrón, lo retiraba y claro, tengo que predicar. Pero ella venía el domingo siguiente y ponía el jarrón otra vez. Tuve que decirle, hermana, yo la aprecio, yo la amo, pero por favor, ese jarrón lo vamos a poner en otra parte. Si no hubiera estallado allí una guerra entre nosotros dos.
Tenemos que ser sensibles a la cultura. Nuestra iglesia viene de una tradición por mucho tiempo también. Es una iglesia que tiene ya 45 años. La forma en que mis hermanas visten hoy en día no es igual en muchas de ustedes a la manera en que ustedes vestían hace casi 30 años. Estábamos en una asamblea, todas las hermanas tenían que vestir con falda. Esa era ley. De que usted entraba aquí, abajo, eso era ley. Y yo no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que está muy bien. Pero estábamos en una asamblea y una hermana se paró. Yo no sé si ella pensó que lo que iba a suceder. Y ella habló. Y ella esa vez estaba con pantalones. Hermano, estalló la guerra. Hay muchas cosas que yo pudiera decir como pastor. Tengo casi 30 años aquí, pero no las voy a decir, por respeto a muchos de ustedes. Pero ¿qué sentido tiene perder el tiempo por cosas que con madurez pudiéramos decir, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia y vamos a mirar si esto es de Dios o no es de Dios. Sencillo. Pero quiero decirle, hermano, hablando de cultura, que hay iglesias donde los estatutos son más sagrados que lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema de los legalistas. Cuando hacemos de una tradición que golpea las escrituras mucho más sagrada que lo que dice la palabra de Dios. Yo me muevo incluso en algunas iglesias pentecostales, amigas mías, pastores que son mis amigos, pero sabe, también hay que tener respeto por la cultura para no ofender. Por eso yo siempre llevo una corbata aquí. Y le pregunto al pastor, pastor, ¿aquí se predica sin corbata o con corbata? No, pastor, aquí se predica con corbata. Me pongo mi corbata. No voy a cometer el exceso que hizo un predicador que llegó a una iglesia, le preguntó al pastor si se predicaba con corbata, él se puso la corbata y eso fue real. Y luego en medio de la predicación, o antes de la predicación o algo así, se movió la corbata y le dijo a la iglesia, es una tremenda falta de respeto, corbata, predícale a ellos. Tenemos que ser sensibles a la cultura. Pablo lo muestra aquí. Pablo dice, versículo 26, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. El Evangelio, dice el Pacto de Lausana, no solo debe probar y juzgar la cultura por la Escritura, sino que el Evangelio, el Evangelio afirma que el hombre es una criatura de Dios, parte de su cultura es rica en belleza y en bondad, pero porque el hombre está en un estado caído, toda cultura, de una u otra manera, está contaminada por el pecado y parte es demoníaca incluso. El Evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otra, Pablo lo entendió, sino que evalúa todas ellas según su propio criterio de verdad y justicia, el Evangelio, e insiste en absolutos morales en toda cultura. Hay absolutos morales que el Evangelio no debe vender. Embriagarse aquí es tan pecaminoso como embriagarse en la China.
Cometer inmoralidad aquí es tan pecaminoso como cometer inmoralidad allá en la China. Los principios absolutos del Evangelio no están en ventas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mentir aquí es igualito que mentir en cualquier parte. Hablar la verdad, aunque nos cueste, va a traer un precio también. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Mi amigo, tú que estás esta mañana con nosotros, hoy mi invitación es que creas en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Vas a mirar una resistencia que viene de la cultura, pero quiero decirte que el Evangelio traerá libertad a tu mente y a tu corazón. En conclusión, Pablo actuó según su fe. Pablo entendió la tensión cultural y este es el título de este mensaje: la fe y la resistencia al mensaje del Evangelio. Finalmente, Dios nos llama a ser fieles al mensaje del Evangelio a pesar de la resistencia cultural y religiosa. Tus principios, mis hermanos, no están en venta. Pase lo que pase, sea en tu hogar, sea en cualquier lugar, tus principios no están en venta. Amén. Y eso, te quiero decir, te va a traer problemas. Pero tienes que apoyarte en lo que Dios ha dicho. Amén. Eso va a suceder con tus hijos, eso va a suceder en el trabajo, eso va a suceder en la iglesia, eso va a suceder en cualquier parte. Tus principios no deben estar en venta. Si te invitan a hacer algo, tienes que actuar como Jeremías si esto compromete al Evangelio. Dios le dice a Jeremías que se conviertan ellos, ¿a quién? A ti, pero tú no te conviertas a ellos, mi hermano, en el momento en que tú los aplaudes, en el momento en que tú los animas, en el momento en que tú claudicas, tú también eres culpable, al igual que ellos. Llamado a la iglesia hoy es mantenernos unidos en el propósito de presentar el Evangelio de Cristo al mundo. Que reconozcamos las diferencias culturales, sí, hay que reconocerlas, pero el Evangelio no está en venta. Amén. Que los cristianos debemos mirar el mundo con los lentes de una cosmovisión bíblica, porque somos llamados, sí, a comprender, a evaluar, a discernir la cultura para un alcance eficaz del Evangelio. Eso es verdad. Ahora, te dejo esta pregunta. ¿Cómo estás respondiendo tú a esta cultura? ¿Se ha vuelto invasiva para ti o estás teniendo una actitud de resistencia? La relevancia de entender y respetar las culturas mientras proclamamos el Evangelio siempre va a ser un punto de tensión para nosotros como cristianos. Lo dije el domingo pasado, lo voy a volver a decir. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. ¿Sí? ¿O sí? Pero estamos aquí. Pero somos ciudadanos del cielo. Mientras tanto, tenemos que lidiar con este mundo. Pero Cristo ha vencido. La gloria sea para Él.